Hemos visto las destrezas y la habilidad del doctor Bericat para operar. Un líder de opinión en la implantología moderna. Una eminencia en la implantología. Se ganó mi confianza y mi respeto. El curso lo organiza Cortes Ibérica en colaboración con el Instituto Valenciano de Implantología. Un curso internacional y el objetivo del curso es que esta serie de doctores vengan aquí a aprender las técnicas de implantología con carga inmediata que aplica diariamente el doctor Bericat en el Instituto Valenciano de Implantología Inmediata. Hemos ya estado en conversaciones para continuar con un programa para poder traer otros doctores a conocer esto, porque creo que vale la pena conocerlo. Esto no puede quedar sin exposición. ¿Qué tanto me tengo que acercar? ¿Aquí como estoy? Perfecto. ¿O me tengo que acercar más? ¿Así está bien? Muy buenos días, queridas y queridos odontonautas. Les saluda su amiga Sharon Consuelos desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una muy interesante conferencia que es patrocinada por nuestros queridos amigos de Cortex. A continuación tengo el gusto de presentarles a la cirujano-dentista especialista en periodoncia e implantología, Patricia Cardoso, con el tema Cirugía mínimamente invasiva en implantología. Doctora Patti, le cedo los micrófonos y dejo a los odontonautas con usted. Bienvenida. Primeramente quiero dar las gracias a Inteligencia Dental y a Implantes Dentales Cortex por invitarme y permitirme dar esta plática para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cirugía mínimamente invasiva en el área de la implantología. Y bueno, comenzando, vemos que la implantología nos ha permitido avanzar cada vez más en los procedimientos de rehabilitación en nuestros pacientes que tienen pérdidas dentales. La implantología ha ido avanzando a través pues imágenes como esta son imágenes con las que todos creo que todos empezamos a hacer cirugía de implante de manera, porque uno de los principales principios de la cirugía podamos ver las estructuras en las que estamos trabajando. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Después de este tipo de cirugías, ¿cómo se va el paciente a su casa? El paciente generalmente posoperatorios dolorosos, inflamaciones grandes, mucha hemorragia, incluso llegan a haber hematomas en la cara de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque hasta hace poco tiempo la cirugía que hemos estado realizando, como podemos ver también en esta otra imagen, es cirugía totalmente invasiva, en la cual pues se exponen los tejidos a veces de manera innecesaria, ¿sí? Estudios no tan recientes, desde el año de 1960 con Kohler y Ramford, pasando por Glickman, Cafese y Wood en 1972, nos han demostrado que este tipo de cirugías conllevan pérdida de hueso. Es decir, con que nosotros levantemos un colgajo, nosotros vamos a tener pérdida
sin necesidad de realizar algún procedimiento extra, con que nosotros levantemos el colgajo y dejemos ese hueso expuesto, vamos a tener pérdida de hueso. Es por ello que últimamente se han introducido a la cirugía técnicas así como técnicas de elevar colgajo, que les vamos a llamar técnicas flapless. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, de esta cirugía que tenemos aquí en pantalla con esta otra cirugía. ¿Sí? Esta es una cirugía flapless en la cual podemos observar un campo quirúrgico totalmente limpio, incluso las manos del operador prácticamente no están manchadas de sangre. Va a ser muy difícil el operatorio por el que va a pasar este paciente, ya que la inflamación va a ser mínima, si es que existe, el dolor posoperatorio también va a ser mínimo y la cicatrización periodontales va a ser más. ¿De acuerdo? Con el advenimiento además de otro tipo de tecnología como la tomografía computarizada, podemos también observar ciertas estructuras de importancia. En este caso podemos observar la cercanía del seno, el grosor del hueso, la altura del hueso. Podemos calcular, diseñar, programar de una manera más acertada nuestras cirugías. Y por lo tanto, vamos a poder evitar levantar colgajos tan amplios, ¿no? Aquí también podemos observar estas imágenes, nos van a permitir saber, por ejemplo, si necesito colocar un injerto o una membrana, o además un injerto de tejido conectivo en el sitio para darle un buen volumen por vestibular. ¿Sale? Entonces, no solamente vamos a hablar de lo clínico. Obviamente, además de que el paciente se inflama, sufre y que nosotros vamos a tener cirugías de mayores tiempos, vamos a ver qué es lo que dicen los artículos. Tenemos este paciente de agosto del 2016 de Pérez, en el cual ellos comparan la técnica flapless contra la técnica a colgajo abierto. Observan, lo que hacen es en cerdos, colocan implantes en estos cerdos a colgajo abierto y a colgajo cerrado. Levantar colgajo. Lo que estudian es la de la cresta ósea perimplantaria en estos implantes colocados. Los resultados son los siguientes. En cuanto a la pérdida ósea crestal, ¿sí?, que es la gráfica que vemos del lado derecho, ellos observan que a partir del tercer mes y hasta los 12 meses hay una pérdida de hueso significativamente menor en el grupo en el colgajo. Y por otro lado, en cuanto a la relación contacto del hueso con el implante, ellos observan que en las cirugías en donde no se levantó colgajo, los implantes van a tener mayores valores de osteointegración. Esto podemos comparar con este otro estudio del año 2013, en el cual se hace una comparación radiográfica en implantes flapless y en implantes colocados con colgajo abierto. Ellos observan que hay una menor pérdida de hueso crestal en cirugías flapless en comparación con las cirugías con colgajo abierto. Estamos hablando de 0.5 milímetros, 1.3 milímetros contra 1.8 milímetros en las cirugías con colgajo abierto. Este otro estudio, también más o menos reciente, del año 2013, del Clinical Oral Implant Research, con este grupo de doctores, ellos lo que hacen es colocar 30 implantes en 20 pacientes. Colocan 15 implantes y 15 implantes, es decir, 15 con colgajo y 15 sin colgajo. En estos pacientes ellos miden algunos parámetros clínicos como la profundidad de bolsa, la pérdida de hueso radiográfica, parámetros microbiológicos e incluso parámetros inmunológicos.
En cuanto a la profundidad de bolsa, ellos observan que en promedio el grupo en el que se levantó colgajo presentaba mayores profundidades de bolsa en comparación con el grupo en donde no se levantó colgajo. En cuanto a la pérdida de hueso radiográfica, ellos observaron que el grupo en el que se colocaron los implantes con colgajo, 7 de los 15 implantes operados tuvieron pérdida de hueso en la zona crestal. En comparación con el grupo con el que no se levantó colgajo, al menos en este evidencia radiográfica que mostraba que había pérdida de hueso. En cuanto a parámetros microbiológicos, ellos midieron la presencia de Porphyromonas gingivalis, Treponema denticula y Tannerella forsythia. En este caso no hubo diferencias significativas en los parámetros inmunológicos que midieron, que específicamente fueron las cantidades de NASA 8. Entonces, esto digamos que son los estudios, ¿sí? Ya hablamos de la parte clínica, hablamos de lo que nos dicen los estudios, pero hablando de encía queratinizada, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está en los tejidos blandos cuando levantamos un colgajo? Imágenes como estas son muy frecuentes en nuestros consultorios, en donde levantamos un colgajo con un par de liberatrices para poder exponer un diente que se va a extraer. Es lo que yo creo que todos hemos hecho, también conocido como preservación de alveolo. Colocamos un injerto dentro del alveolo, colocamos membranas reabsorbibles y al final tenemos imágenes de este tipo, en la cual pues los efectos estéticos van a ser catastróficos. La línea mucogingival la estamos desplazando totalmente al sitio en donde vamos a colocar el implante. Toda esta parte de aquí arriba la estamos llevando al sitio donde vamos a operar y la encía queratinizada pues le estamos desapareciendo prácticamente. Además de tener esto resultados estéticos desfavorables, pues también vamos a tener resultados funcionales que no van a ser buenos para nuestro paciente. Tenemos como esta, por ejemplo, este paciente de igual manera se le hizo una extracción con preservación de alveolo, se cubrió totalmente el alveolo y pues aunque podamos tener una excelente calidad de hueso aquí abajo, pues la calidad de los blandos no es buena, la estética tampoco va a estar de nuestro lado. Tenemos también estudios como este estudio también reciente de abril del año 2000 de Roguzzo y colaboradores, en los cuales ellos analizan la mucosa queratinizada de implantes, es un seguimiento a 10 años. Concluyen en este estudio que la ausencia de tejido queratinizado alrededor de implantes nos va a traer mayor cantidad de placa dentobacteriana en el sitio. Y esto es muy lógico porque al tener pura mucosa en el sitio operado, el paciente no va a poder cepillarse. Las cerdas del cepillo en el sitio lastimar la mucosa, por lo tanto el paciente no se va a cepillar. Esto nos va a permitir además que tengamos mayor recesiones porque el tejido que tenemos en esta zona es delgado y no está firmemente adherido como es el tejido queratinizado. Además, vamos a tener también aumento en la necesidad de una segunda cirugía. Ahorita vamos a ver este punto. Por otro lado, tenemos otro estudio también del año 2016, de junio, del Periodontology, del Journal of Periodontology, con este grupo de españoles, en los cuales ellos estudian la influencia del grosor de los tejidos blandos alrededor de implantes y la pérdida de hueso marginal. Hacen una revisión sistemática y un metaanálisis. Ellos concluyen que los implantes colocados en sitios que inicialmente tienen tejidos queratinizados más gruesos presentan menos pérdida de hueso marginal radiográfica. Y bueno, volviendo al punto que decíamos ahorita sobre el aumento de la necesidad de una segunda cirugía, tenemos casos como este. Aquí abajo tenemos 2 implantes colocados y podemos observar que
La profundidad de vestíbulo es nula. Tenemos toda esta parte de aquí va a ser mucosa, es decir, tejido no queratinizado, y pues cuando estos implantes se expongan va a haber problemas de higiene y puede haber problemas de recesión. Por lo tanto, pues esta es una de las maneras de resolver este tipo de situaciones, colocando injertos libres de paladar. Sabemos que los de paladar pues nos dan muy buenos resultados en este tipo de cirugía. Sin embargo, para los pacientes es pues muy molesto tener el paladar, ya que la herida que se deja en ese sitio es una herida que va a cicatrizar por segunda intención. Entonces, esto es muy molesto para los pacientes. Sin embargo, este es el tipo de resultados que vamos a obtener. Si vemos, la línea mucogingival se encontraba prácticamente a la altura de los cuellos de los implantes. Entonces, es evidente aquí un problema con la higiene y bueno, aquí estamos resolviendo de una manera muy efectiva el problema. Sin embargo, ya se expuso al paciente a una segunda cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, Sklar en el año 2007, Anthony Sklar, saca una guía para la cirugía flapless. Este artículo está muy completo. Aquí viene la por si alguien quiere leerlo más a fondo. Y ellos hablan sobre los beneficios de tener una buena cantidad de encía queratinizada. Evidentemente, una de sus conclusiones es que el tejido es más fuerte para soportar los traumas de los procedimientos protésicos, como son toma de impresiones, conexiones y reconexiones de aditamentos, además de que vamos a soportar de mejor manera las fuerzas de masticación y los procedimientos de higiene oral, que es el uso de flows, de cepillos interproximales y de limpieza, ¿no? La encía va a ser más fuerte para resistir recesiones, por lo tanto también vamos a proteger los niveles de hueso perimplantarios y vamos a tener mayor estética. Tenemos diferentes técnicas de cirugía mínimamente invasiva. Por un lado tenemos las técnicas y por otro lado tenemos las técnicas con mini incisiones. Dentro de las técnicas flapless tenemos 3 tipos de abordaje. Tenemos una mínima incisión, es decir, que se haga una incisión chiquitita sobre el reborde a través de la cual vamos a meter las fresas para empezar a realizar nuestro protocolo de fresado. Como segunda opción tenemos perforar con los mismos driles y las fresas a través de los tejidos para así llegar al hueso. Y otra opción también es el uso de los tissue punch para poder retirar el tejido blanco y poder llegar directamente al hueso con nuestras fresas. Por otro lado, hablando de mini incisiones, vamos a hablar de la técnica de sobre y la técnica de túnel. Estas dos técnicas son técnicas que inicialmente se usaron en cirugía periodontal para la cobertura de recesiones gingivales y colocación de injertos de tejido conectivo. Vamos a ver aquí un poquito de la técnica de flapless. Brodala en el 2009 también saca un artículo muy interesante. Ellos aquí concluyen en este estudio, bueno, principalmente manejan 2 técnicas, la técnica con las fresas rotatorias a través de la mucosa y la técnica con tissue punch. Ellos concluyen que con estas técnicas no vamos a interrumpir el riego sanguíneo y los tejidos blandos circundantes se van a respetar. Esto nos va obviamente a permitir tener mejores niveles de cicatrización. La tasa de supervivencia de los implantes, que ellos es hasta del 98.6%, muy alta. Que obviamente nos da confianza en la realización de este tipo de procedimientos. Ellos también concluyen que ambas técnicas permiten preservar la encía queratinizada alrededor de implantes, lo cual va a permitir que el acúmulo de placa se disminuya y de esta manera vamos a disminuir la probabilidad de presentar enfermedades perimplantarias. Otros autores como Casap y O en el 2007, que este tipo de procedimiento de trauma quirúrgico
disminuimos la y el paciente se va a quejar de menos dolor. Vamos a ver rapidito este caso en el cual, como observamos, tenemos la ausencia de un premolar, el diente número 15, y del otro lado el órgano dental número 26. En la parte de adelante tenemos una corona ferulizada, ya que este diente presenta movilidad. Es un diente que es el número 11, tiene problema periapical, presenta fístula y pues ya tiene movilidad grado 3. En esta fotografía podemos observar la fístula en la zona del órgano dental número 11. Y este paciente se le realizó la técnica flapless usando los drills a través de la mucosa. Aquí podemos observar cómo empezamos a fresar a través de la mucosa. Sí, y se colocaron 2 implantes, uno en el diente número 11 y otro en el diente número 15. Del otro lado, en el órgano dental número 26, elevación de piso de seno maxilar. Esto lo realizamos también con la... Nosotros llevamos todo nuestro protocolo quirúrgico de fresas 1 milímetro antes de la cortical del piso de seno maxilar y entramos a seno maxilar con la técnica transcrestal con osteotomos para poder elevar el piso de seno maxilar y poder colocar nuestro implante. Esta es la radiografía final en el cual se observan los 3 implantes colocados, el número 26 con la elevación de seno perfectamente realizada. Y bueno, hablando un poquito de cómo descubrimos estos implantes, digamos que la técnica que la mayoría de implantólogos realiza en su consultorio es la técnica de gingivectomía recontorneante, es decir, llega el paciente para la fase 2 y lo que hacemos es solamente hacer quitar ese tejido para poder colocar los tornillos de cicatrización. Con esta técnica muchos esperan tener imágenes como esta, ¿no? Sin embargo, tener una imagen como esta, realizando esta técnica para descubrir los implantes, la verdad es que va a ser muy complicado. De inicio, la indicación para realizar este tipo de cirugías es que tengamos como mínimo de 5 a 6 milímetros en sentido ápico coronal del lado vestibular, obviamente, de estos implantes. Yo les sugiero que para mejorar la estética, pues realicemos una sutura con puntos suspensorios para poder lograr llevar estas zonas interproximales a una zona un poquito más, pues digamos, incisal u oclusal para poder jalar y formar un poquitito de papila. Sin embargo, imágenes como esta, de este lado, es muy difícil que podamos alcanzar con este tipo de descubrimientos. Y creo que todos lo que buscamos es esto en nuestros consultorios, no dejar papilas planas. Vamos a ver, por ejemplo, a este autor, Patrick Palacci, 1995, saca una técnica de creación de papila para a la hora que descubramos implantes. Aquí tenemos 3 implantes colocados, vamos a realizar la fase 2 se realiza la fase 2 de implantes y ellos muestran aquí exponiendo los implantes, se colocan y consta básicamente. A la hora de exponer los implantes, se realizan unas incisiones semilunar que van a ser pediculadas en esta parte de aquí. Estas pedículos van a rotar hacia la parte interproximal de los implantes y se van a suturar. Esto va a promover la formación de papila interdental cuando tengamos adecuado soporte óseo y adecuado espacio entre los implantes. ¿Sí? Las indicaciones para realizar esta técnica es cuando tenemos aproximadamente de 4 centímetros de tejido queratinizado. Regresando a las imágenes clínicas, podemos observar aquí uno de los pedículos, 2 pedículos que ya están rotados hacia el espacio interproximal y la manera en la que se sutura. ¿De acuerdo? Esta es una manera en la que podemos intentar crear papila. Sin embargo, sabemos que
que la creación de papilas dentro de la cirugía periodontal es algo que es totalmente incierto. Hasta el día de hoy no existe una técnica que realmente nos brinde, digamos, resultados 100% confiables para la creación de papila. La verdad es que si nosotros tenemos un sitio que vamos a operar que ya tiene papilas, es mejor no perderlas para después crearlas. Es decir, siempre lo posible vamos a intentar conservar estas papilas. Más adelante vamos a ver cómo se realiza. Tenemos aquí, vamos a hablar un poquito de la técnica de túnel. La técnica de túnel realizada por Zabalegui en 1999 se realizó principalmente para la cobertura de recesiones gingivales. ¿Sí? Se hacen incisiones claviculares, pero no se levanta papila. Se hacen las incisiones en estos sitios, ¿sí? Y por medio de un instrumento como una sonda, una alegra muy chiquitita, vamos a conectar incisión con incisión, de modo a lograr realizar un túnel, como es este caso, por el medio del cual Zabalegui pasa un injerto de tejido conectivo para cubrir todas estas recesiones y tener resultados favorables. En este caso, las técnicas de túnel las podemos aplicar también en implantología, como aquí se están colocando 3 implantes. Y si nosotros vamos a necesitar colocar algún tipo de injerto, ya sea conectivo o a un injerto particulado, lo podemos realizar mediante la técnica de túnel para estar moviendo esta zona de aquí, que es muy importante. Podemos entrar por este lado e insertar un injerto, una membrana o un injerto de tejido conectivo para los niveles de hueso y de tejido blando. ¿Sí? Aquí tenemos una fotografía de los implantes colocados y podemos observar en esta fotografía de la tomografía cómo se alcanzan los niveles y el aumento óseo de manera adecuada. Tenemos otra técnica más, que es la técnica de sobre. En la técnica de sobre, esta técnica también se inició principalmente en cirugía mucogingival. Es usada principalmente para aumentar tejido en el área vestibular. De igual manera que la técnica de túnel, aquí no se va a levantar colgajo. Vamos a entrar con el bisturí. Nosotros los periodoncistas usamos mucho un bisturí que le decimos bisturí de Fish, el cual nos va a servir para disecar toda esta zona vestibular. Nosotros tenemos que llegar más allá de la línea mucogingival con nuestra disección y hacia las zonas laterales para proveer mayor riego sanguíneo. Vamos a colocar un punto en nuestro injerto de tejido conectivo y lo vamos a llevar hacia apical para poder colocarlo de manera correcta. Esta técnica también nos va a servir para meter, como anteriormente, injertos particulados y membranas. Pues es el cambio de biotipo, incrementar el grosor del tejido blando y la corrección de defectos de tejido blando alrededor de restaurados. Sin embargo, esta técnica para aumentos verticales. Vamos a un doctor que a mí me gusta, el doctor Joffre. El doctor Joffre de la Universidad de Chile, Concepción de Chile, es un doctor que ha tenido avances muy significativos en el campo de la estética en implantes dentales, y tiene este artículo del año pasado, del 2015, en el cual da muchos tips muy importantes para llevar a cabo una implantología de alta estética en la zona anterior. Vamos a ver esta técnica en donde en esta cirugía se realiza la técnica de sobre. Podemos observar aquí clínicamente la ausencia del órgano dental número 11 y es muy claro que hay un colapso de reborde en sentido vertical como en sentido horizontal, ¿de acuerdo? Este caso se manda a realizar una tomografía y podemos ver que tenemos una buena cantidad de hueso, pero más tirándole hacia palatino, no tanto hacia vestibular. El equipo decide colocar
el implante mediante la técnica de sobre. Aquí podemos ver el abordaje que se realiza, que es un abordaje con mínimamente invasiva. Se realiza disección con la técnica de sobre para descubrir el hueso, y aquí se está utilizando osteotomos para realizar también la expansión del reborde y poder colocar el implante. Aunado a esto, ¿sí? Aquí está el implante ya colocado, se toma un injerto de tejido conectivo para colocarlo en la parte vestibular del sitio operado. Algo que maneja el doctor Joffre es que realiza la provisionalización inmediata. Aquí podemos observar cómo el paciente se va con un provisional justo terminando la cirugía. ¿Esto qué ventaja nos va a dar? Que vamos a tener, no vamos a necesitar colocar puntos en la parte, digamos, coronal, ¿sí? Este punto que observamos es el punto que está deteniendo el injerto de tejido conectivo por vestibular, ¿sí? Pero si nosotros colocamos un provisional en la zona, vamos a proteger el sitio en donde acabamos de poner el implante y no vamos a necesitar colocar tanta sutura. Ahí va más o menos otro de los resultados del doctor Joffre. El doctor Joffre alcanza este tipo de resultado en manejo de tejido blando. Vamos a ver cuáles son los tips que él nos pasa para que nosotros lleguemos a tener estos resultados, que creo que todos queremos tenerlo en nuestro consultorio. Algo muy importante que él utiliza es los provisionales. Él siempre que coloque implantes hace provisionalización inmediata. Claro, en medida de lo posible, siempre que se puede, él realiza provisionalización inmediata. Incluso tiene este artículo del año 2010 en donde pues dan una técnica para las provisionales para que salgan totalmente iguales al diente que estamos extrayendo. La referencia para que la chequen si la quieren ver, es una técnica bastante sencilla. Y además de que el doctor habla mucho de la provisionalización inmediata, también habla de algo que se llama sellado protésico. ¿A qué nos referimos con esto? Sobre todo en los implantes colocados post-extracción, generalmente, como vimos en diapositivas anteriores, tenemos la maña de estos implantes dejarlos cubiertos, es decir, realizar liberatrices y cubrirlos por completo. El doctor Joffre utiliza la provisionalización inmediata para realizar un sellado protésico. El provisional nos va a ayudar para cuidar el coágulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no vamos a necesitar desplazar la mucosa, hasta este sitio para dejar cubierto el alveolo. El doctor coloca este tipo de provisionales que tienen que ser lo más cercanos a la forma del diente original. ¿Para qué? Para que los tejidos no sufran cambios, sino que los tejidos continúen en el mismo sitio. Entonces esto es algo muy importante, el sellado protésico a partir de provisionales inmediatos. Vamos a ver aquí este otro caso. Aquí se realizó una extracción de un órgano dental y se colocó el implante, es el órgano dental número 21. Obviamente ya sabemos todos los parámetros que tenemos que seguir, nos tenemos que ir hacia la zona más palatina, dejar 3 milímetros del implante hacia adelante y tomando en cuenta la línea la línea de la unión cemento-esmalte de los implantes, de los dientes de los lados hacia abajo, 3 milímetros, para saber qué tan profundo queda nuestro implante. El uso de este tipo de aditamentos, en este caso se está utilizando implantes Cortex. Los implantes Cortex tienen es una cofia plástica. La cofia plástica viene con el implante. Esta se utiliza siempre para provisionalizar nuestros implantes. Es decir, nosotros tenemos la opción
operar e inmediatamente colocar un provisional mediante el uso de esta cofia, ¿sí? Esta cofia es de gran utilidad ya que adaptada a un provisional que vamos a realizar generalmente de acrílico, puede ser también de resina. Como esta cofia va perfectamente a al pilar de titanio que lleva el implante, la cantidad de cemento que vamos a colocar va a ser mínima porque la adaptación es casi con un clic, es decir, es casi perfecta y no necesitamos tantas cantidades de cemento. Sabemos que los excesos de cemento también nos pueden traer inflamación y problemas en los tejidos blandos periimplantarios. Observamos aquí, tenemos de este lado cómo es la cofia que maneja implantes Cortex, y de este lado tenemos el provisional ya adaptado a una cofia. Entonces podemos ver el margen perfectamente limpio y el cual va a ser adaptado de manera perfecta al sitio, ¿sí? Aquí tenemos el provisional ya colocado, justo después de aquí tenemos los resultados a 2 años aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver otro caso. En este caso podemos observar aquí una fístula por vestibular de este diente que presenta una infección crónica. Al realizar la extracción del diente podemos observar que hay pérdida de la tabla vestibular, sin embargo esto no nos impide colocar un implante en el mismo tiempo quirúrgico. En este caso se colocó un implante Cortex hacia palatino con todos los parámetros que conocemos, 3 milímetros de aquí para acá y 3 milímetros en profundidad. Se coloca un injerto particulado, además de un injerto de tejido blando en la parte vestibular, y se provisionaliza de manera inmediata. Aquí vemos la imagen postquirúrgica, nos están colocando puntos de sutura en las papilas. El hecho de que nosotros pongamos, desprendamos la papila y después la volvamos a colocar y pongamos un punto simple, nos va a dar como resultado pues el achatamiento de estas papilitas. Con la misma sutura vamos a achatar las papilas y esto no nos va a dar resultados estéticos. Aquí vemos todavía la huella de la fístula y podemos observar ya con más tiempo de cicatrización que la huella de la fístula ha desaparecido. Aquí tenemos prácticamente una pequeña cicatriz y bueno, el estado de los tejidos periimplantarios es perfecto, ¿no? Estamos manteniendo papilas y no estamos dañando los tejidos periodontales. Y bueno, yo los invito, doctores, a que perdamos el miedo a la cirugía mínimamente invasiva. Obviamente esto debe de tener un antecedente de un estudio perfecto del paciente en el cual tomemos tomografía sin importar el caso para poder planear de manera perfecta nuestras cirugías. Entonces, por lo tanto, la cirugía mínimamente invasiva, como vimos, nos va a permitir conservar los tejidos periimplantarios, hablando de hueso y de tejidos blandos, en condiciones óptimas para realizar rehabilitaciones estéticas. Además, la cirugía mínimamente invasiva también nos va a permitir realizar procedimientos regenerativos, pues hasta cierto incluyendo dentro de estos procedimientos regenerativos también elevación de seno maxilar, guía transcrestal y aumentos de reborde con tejidos blandos e injertos particulados. Es muy importante que siempre que sea posible coloquemos un provisional inmediato. De esta parte se encarga totalmente mi protesista. Yo me encargo totalmente de la parte quirúrgica, pero estamos muy conectados en esta área, ¿no? Y es importante que se coloque el provisional sin isquemia, lo más parecido al diente que era originalmente, para que así mantengamos los tejidos blandos con la misma forma y posición, dando al paciente la estética y comodidad postquirúrgica que se merece, ¿no? Porque estos pacientes tienen muchas expectativas en los tratamientos de implantes, además que sabemos que los tratamientos de implantes no son nada caros.
Y bueno, finalmente les quiero dar las gracias por este espacio. Yo les repito, soy la doctora Patricia Cardoso, soy especialista en periodoncia e implantología y soy la especialista de córtex de toda la zona de Estado de México y Estado de Morelos. Los invito a que vean nuestra página de Facebook y a que nos contacten. Nosotros realizamos cursos y talleres constantemente todo el año y pues acérquense a nosotros para obtener información sobre todos los cursos, talleres y congresos que vamos a estar realizando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, especialista Patricia Cardoso, por esta interesante conferencia. Le pido de favor nos regale 2 minutos para que nuestros queridos idontonautas nos respondan si quieren acreditar su CADI, su constancia de asistencia digital. Estamos a punto de cerrar el sondeo y a continuación daremos inicio a la sección de preguntas. Aquí una pregunta del doctor Héctor de Villahermosa, Tabasco. Dice, excelente plática. Además de no observar físicamente el hueso al utilizar staples, ¿no existe algún riesgo de pasar por alto alguna característica o que no podamos percibir aún con todos los estudios efectuados? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Así es, doctor. Nosotros debemos de llevar este riesgo al mínimo. ¿De qué manera? Tomando todos los estudios. Lo más importante aquí es tener un estudio de tomografía. Yo específicamente utilizo mucho la tomografía en tercera dimensión. Al mismo tiempo le voy a dar un tip. Cuando estamos fresando nuestro implante, colocar el dedo índice por la parte vestibular en lo que correspondería a la tabla vestibular. Esto nos va a dar la sensación de qué tan cerca está la fresa
o qué tanto estamos, qué tan cerca, perdón, estamos de la tabla vestibular. También vamos a saber si la tabla vestibular se ha fracturado o si se ha en algún momento. El dedo índice sobre la tabla vestibular nos va a ayudar mucho a esto. En dado caso de que podamos tener alguna complicación de esta manera, como pérdida o fractura de la tabla vestibular durante la cirugía, pues se recomienda abrir no un colgajo completo, sino como vimos en las técnicas que revisamos, pues podemos levantar un poquito con una técnica de sobre para ahora sí tener acceso a la tabla vestibular por completo y decidir si vamos a colocar un injerto o una membrana, que siempre hay que estar en toda cirugía de este tipo hay que con nosotros a la mano injerto y membrana. Muchas gracias al doctor Héctor de Villahermosa. Vamos a ver aquí otra pregunta de la doctora María Guadalupe Xochitl Fernández. Pregunta la doctora, buenos días, de 14 años, con ausencia de lateral número, ¿a qué edad me recomienda colocar un injerto? Con estos pacientes, supongo, doctora, que se refiere a un injerto para aumentar reborde para colocar un implante. Lo ideal es que con estos pacientes esperemos el término de su desarrollo. Es recomendable que pues mandemos a tomar una radiografía carpal y de esta manera nosotros podamos analizar los centros de crecimiento del paciente. Si el paciente ya terminó su desarrollo craneofacial, técnicas de regeneración para aumento de reborde o, por ejemplo, la colocación de un implante. Muchas gracias, doctora. Y por aquí tenemos otra pregunta de la doctora Silvia Nobuko Nishikawa. La doctora pregunta si se aplica directamente el acrílico sobre la cofia. Así es, doctora. Incluso la cofia la podemos modificar que nosotros queramos, es decir, se pueden realizar retenciones para que podamos tener mayor confianza. Digamos, la adhesión, bueno, no adhesión, sino la colocación del acrílico sea totalmente firme sobre esta cofia. Entonces, podemos trabajar con la cofia y el provisional totalmente fuera de boca y podemos colocarlo directamente. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Creo que pues, tenemos aquí saludos desde Honduras, saludos desde Ecuador, y vamos a ver. Tenemos aquí otra pregunta del doctor Antonio Villalobos. Dentro de la cirugía mínimamente invasiva, ¿recomienda el uso del láser terapéutico? Claro que sí, doctor. El láser terapéutico no nos va a afectar en absoluto en los resultados, sino todo lo contrario. Si de por sí ya estamos disminuyendo las molestias de nuestros pacientes con cirugías mínimamente invasivas, ahora con el láser terapéutico yo creo que nuestro paciente se va a ir encantado y va a regresar a operarse otra vez a nuestro prácticamente sus molestias van a ser mínimas. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver aquí. Otra pregunta de la doctora María Edna Julieta. Pregunta a la doctora que a partir de qué edad se indican los implantes. Lo mismo que estamos platicando anteriormente, es importante poder determinar si el paciente ya terminó su periodo de crecimiento y las radiografías carpales, que son las que utilizan mucho los ortodoncistas. Nosotros le podemos pedir a un ortodoncista que nos ayude a analizar los centros de crecimiento para poder determinar si el paciente ya puede ser candidato a la colocación de implantes dentales.
Aquí tenemos otra pregunta del doctor Raúl Porras. El doctor pregunta la importancia del estado general del paciente y manejo farmacológico del paciente adulto con hipertensión y otros trastornos. El manejo de nuestros pacientes va a ser el mismo manejo que tenemos en todo acto quirúrgico. No va a haber cambio. No va a haber cambio. Sabemos que los pacientes hipertensos o diabéticos, pues primeramente tienen que estar controlados. Hay que pedir estudios como hemoglobina glucosiladas, tiempos de sangrado, y además hay que checar si nuestro paciente no está anticoagulado. Generalmente toman aspirina, hay que hacer interconsulta con su médico de cabecera o el cardiólogo o el endocrinólogo que nos esté tratando para saber qué tanto, en el caso de anticoagulantes, qué tanto tiempo antes de la cirugía se tiene que suspender al anticoagulante y qué tanto tiempo después podemos reanudarlo. Pero en general no hay un trato diferente de los pacientes sistémicamente comprometidos con este tipo de cirugías. Es exactamente, incluso no disminuyen, es exactamente el mismo trato. Aquí otro doctor, Antonio, nuevamente, ¿qué injerto óseo se recomienda? ¿Autólogo, bovino o hidroxiapatita? Bueno, aquí pues depende mucho de lo que queramos realizar. Generalmente, para el borde llegamos a utilizar una mezcla de injerto autólogo con un injerto genuino, un injerto bovino. 50-50% nos da muy buenos resultados. Hay también otras técnicas en las cuales si queremos regenerar, por decir cuerdas expuestas, cuerdas fenestradas, se coloca una capa de injerto autólogo en contacto directo con las cuerdas del implante y encima se coloca otro material ya de absorción más lenta, como es un genoinjerto bovino. Depende también mucho del caso. Y pues creo que son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias. Aquí tenemos saludos de Puebla, saludos del CIORE, de la Escuela de Implantes y pues creo que eso sería todo. Bueno, pues me pongo a sus órdenes en los datos, los teléfonos que les di. Saludos también a Hidalgo, a Tulancingo Hidalgo. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o cualquier aclaración o para que les mandemos artículos, a email, pues estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Cortex y a la especialista Patricia Cardoso por su interesante conferencia. Muchas gracias. A todos nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Siempre es un verdadero placer recibirles en nuestra aula virtual de inteligencia dental. Gracias por su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias en vivo por venir. Se despide su amiga Sharon Consuelos y el I+D Team. Excelente día. Hasta pronto.